sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Bueno, bienvenidas otra vez a todas a Paniín, Mujeres con Propósito. Yo soy Dana. Yo soy Raquel, y hoy tenemos a una mujer, ¿verdad? Muy increíble. Ella es Rocío. Rocío, si se puede presentar. Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Cibaja y ¿qué les puedo decir más? Soy una mujer aferrada a la vida con Dios. Muy bien, Rosy, qué bueno tenerte aquí. Bueno, para comenzar queríamos preguntarte, bueno, o conocer mejor esa vida tuya antes de conocer a Cristo y cómo fue que llegaste a los pies de Cristo. Cuéntanos un poco sobre eso para poder comenzar. Ok, perfecto. Bueno, nací en San José, de una familia un poco disfuncional, ¿verdad? Vivíamos solo mi mamá y mis hermanos. Mi mamá, una mujer luchadora, trabajadora, y prácticamente entonces eso de que madre sola, entonces uno pues prácticamente que la pasa solito, ¿verdad? Entonces empieza a llevar la vida bastante, una niñez bonita, pero a la vez una niñez en la que uno está acostumbrado a hacer lo que uno quería, porque no había algo fuerte en mi vida para que me guiara. Entonces fui creciendo así como que yo hacía lo que yo quería. Entonces tuve una juventud y una vida bastante libre, en el sentido de que yo podía hacer lo que yo quería. Y si no lo podía hacer porque me ponían freno mi mamá, aún así yo lo hacía porque era una rebelde sin causa. Entonces, así crecí y así fui siendo joven y todo, y llegué a trabajar muy joven a la calle. Entonces, el dinero y todo lo que uno aprende a tener cuando uno es joven en la calle trabajando, lo hace llevar a uno vidas, vida en la calle, vida libertina, y tener amistades que no eran buenas, y prácticamente pues esa fue mi vida, ¿verdad? Que yo hacía lo que yo quería, yo salía donde yo fuera, fui bailarina, fui muy amiga, o sea, muy noviera, tenía muchos novios, me gustaba mucho salir. Y entonces nunca tuve como una madurez para saber qué quería, ni cómo llevar una vida seria, ¿verdad? Con los años tuve una relación que fue una relación duradera, que fue con el padre de mis hijos.
pues ahí ya fue llevando una vida un poco más diferente porque ya uno empieza a conocer otras cosas, ¿verdad? Y llegué a quedar embarazada de mi hijo Mario. Y ahí se puede decir que fue cambiando un poquitito mi vida porque a pesar de ser muy fiestera y a pesar de todo eso, pues yo siempre he sido muy consciente de lo que es un hijo, ¿verdad? Y entonces como que ahí empezó a cambiar un poquitito mi manera de pensar y me fui enseriando un poquito en el sentido de que ya era mamá, de que ya tenía que ir cambiando mi manera de ser, mi manera de vivir. Y poquito a poco ahí fue donde yo empecé pues a enseriarme un poquito. A pesar de todo siempre fui muy trabajadora, siempre he sido muy trabajadora. Entonces, con los años, pues, bueno, yo estudié como diseñadora de modas, yo soy diseñadora de modas, y entonces, con los años fui, pues trabajando más y trabajando más hasta que llegué a tener mi propio taller, ¿verdad? En ese momento en que yo tengo mi propio taller, bueno, ya tenía a Oscar, mi segundo hijo, tenía 5 años, y empecé a trabajar en la casa, ¿verdad? Y en la casa mi mamá empezó a ir a una iglesia, y ahí esta iglesia, empezó a ir con Mario, y Mario me recuerdo que me llevaba cositas que me decían, Dios te ama, Dios está contigo, y me lo llevaba a la máquina porque yo trabajaba hasta los domingos, ¿verdad? Entonces él me llegaba y me dejaba los paquetitos, los papelitos, y me los dejaba así. Y entonces como que me dio eso y empecé a ir a esa iglesia que era una iglesia cerca de la casa de mi mamá, y empezamos a ir a esa iglesia, y pues entonces, supuestamente yo en ese momento, ¿verdad? Empecé a caminar en los caminos de Dios, y empecé a llevar una vida más tranquila, más seria, con más decisiones, ¿verdad? Y todo eso. Pero era como decir, sí, yo estoy con Dios, pero de vez en cuando hacía lo que yo quería. Que si yo quería salir, yo salía. Que si yo quería tener amigos, que yo tenía. Entonces fue siempre como esa sub y baja de que estaba con Dios, pero no estaba. Cuando Mario tenía 15 años, no, mentira. Sí, cuando Mario tenía como 15 años, nosotras nos pasamos a vivir en un apartamentito cerca del barrio donde vivíamos, y ahí fue donde él empezó a ir a un club de jóvenes, en el que Manuel Carvajal era el que dirigía. Y yo empecé a ver en mi hijo Mario mucha diferencia de vida. Lo vi, era como de que yo pasar y verlo a él leyendo la Biblia todos los días en la mañana, ¿verdad? Y ver su cambio y ver sus cosas. Y un día llegó mi hijo y me dijo que había una reunión de mujeres, un desayuno de mujeres de palabra de vida. Y ahí fue donde a mí me invitaron a ese desayuno, y empezamos y ahí fue donde yo me di cuenta de que yo no había recibido a Dios, a Jesús, de verdad, sino que yo lo tenía como para agarrarme en el momento del dolor o para el momento de sufrimiento o lo que sea, pero no había en mí un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y de ahí en adelante, mi vida ha tenido altos y bajos muy fuertes, pero ha sido, en el momento para mí han sido fuertes, y que yo conozco más de Dios y que tengo una vida más plena con Dios. Ahora me doy cuenta que han sido
Los momentos en que yo pienso que son dolorosos y que son fuertes, son los momentos en que yo siento que Dios ha estado ahí, como dicen los papás, te voy a poner en jaque para que, para que, para que entiendas que soy tu padre, que te amo y que no te voy a dejar hacer tonteras. Y entonces yo decía, no, es que esto me pasa por tal cosa, o esto me pasa por tal cosa, pero ahora me doy cuenta de que todo lo que me pasó, de que todo el sufrimiento, todo el dolor que he pasado, todas las cosas han sido porque Dios con su amor sacó a la luz pecados que yo no quería decirle a Él, ¿verdad? Ni que la gente se diera cuenta. Y todo lo que hizo fue para transformar poco a poco la mujer que hasta el día de hoy he llegado. Sé que me falta demasiado y estoy dispuesta a seguir adelante, ¿verdad? Pero ahora sé que fue la gracia de Dios la que me ha llevado hasta el día de hoy. Y creo que muchas veces no somos conscientes, ¿verdad? De con quién estamos, ¿verdad? Con quién hablamos. Creo que nuestra relación con Cristo no es solo una relación normal ¿verdad? De personas, ¿verdad? Yo creo que va más allá de eso y tenemos que notar, ¿verdad? Si yo realmente soy hija de Dios o no, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si soy hija de Dios o no? ¿Y qué debo hacer para ser hija de Dios, ¿verdad? Son cosas muy, tal vez para muchas mujeres es difícil, ¿verdad? Yo que crecí en una familia cristiana, ¿verdad? Que toda mi vida, iba a la iglesia y todo eso, y para mí fue muy difícil comprender, ¿verdad? Cuando era una hija de Dios o no. Y vemos, ¿verdad? Que llega un momento en el que yo llego y creo que Cristo verdaderamente murió por mí, que Cristo fue sepultado y que al tercer día resucitó. En ese momento yo creo, ¿verdad? Yo sé que todo lo que Él hizo por mí, pero muchas veces no hay un cambio inmediato, ¿verdad? Muchas veces llegamos a pasar por un periodo, ¿verdad? Hasta llegar y comprender con exactitud qué fue lo que Cristo hizo por nuestras vidas, a comprenderlo como ya más a fondo, ¿verdad? ¿Cómo fue su cambio, ¿verdad? ¿Fue inmediato, ¿verdad? Cuando Dios la transformó, o usted tuvo que ir descubriéndolo. ¿Cómo fue ese transcurso, ese tiempo? No fue inmediato, ya te digo, porque siempre fui una mujer donde el orgullo era lo primero, ¿verdad? O sea, estuve hundida en lo que fue orgullo mucho tiempo y siempre pensé que lo que yo decía o hacía era lo que estaba bien. Entonces, yo nunca fui, o sea, a mí me costó mucho llegar a pensar, digamos, ahora es tan fácil, digamos, llegar y decir, bueno, Señor, esta decisión no la puedo tomar hasta que tú no me digas de qué forma puedo llevar a esto. Antes no, yo al principio fue de las que tomaba, porque como mujer sola, ¿verdad? Llevando 2 hijos, como mujer sola, uno siempre piensa en que uno tiene que tomar las decisiones, en todo, en lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces yo nunca fui de las mujeres que tomaba un tiempo para pedirle a Dios, o sea, para pensar que Dios podía trabajar en esa área de mi vida o en ese momento de mi vida. Entonces, cuando uno es así, es muy difícil y se lleva muchos tropiezos, porque hacer las cosas a la manera de una es muy difícil que salgan bien. Entonces, me costó mucho, me costó demasiado
y fue muy difícil para mí, ha sido ya te digo, de altos y de bajos, de caer y de levantarme, de muchas cosas que me pasaron, porque no fue fácil, no ha sido fácil tomar la decisión de que Dios es el centro de mi vida, y que Él es el único, de que Él es el único que puede llevar las cosas y tomar. Es que es tan difícil tener un arrepentimiento genuino cuando uno es orgulloso, ¿verdad? Entonces, el orgullo, Dios trabajó conmigo, ha trabajado mucho conmigo y sigue trabajando conmigo en el orgullo, en la soberbia de que yo lo puedo sola, de que nadie tiene. Entonces, pero gracias al Señor, gloria a Él, porque Él ha sido el que con su amor y con su gracia, me ha ido llevando. O sea, con un amor y con una plenitud que digo, qué amor tan grande, porque como he sido yo, las cosas que he hecho, sin embargo, Dios siempre me ha tenido como en su mano y me ha protegido y me ha llevado a grandes cosas que yo jamás me las podía imaginar. Entonces, sí me costó mucho, pero te digo que ahora soy una mujer en que yo pienso que yo ahora mi vida está guiada por Él. Soy de las que pienso que también me tengo que cuidar mucho porque sé que en cualquier momento, ¿verdad? Puede llegar algo que me pueda. Entonces me aferro mucho a su palabra, ¿verdad? Y trato pues de leer todos los días, de escudriñar su palabra y de tener una vida de amistad y de confianza con Dios para poder creer y confiar, tener fe de que Él es el único que puede llevar las cosas, ¿verdad? En mi vida. Qué maravilloso. Y cuando comprendemos eso, ¿verdad? Es un cambio radical en nuestras vidas de que no podemos depender solo de nosotras mismas, no podemos depender de nosotras mismas, tenemos que depender de Dios. Y sí, tomar esa decisión de cada día morir a nuestros deseos, a lo que nosotras queremos, porque aún aunque nosotros estemos todos los días leyendo la Biblia, orando o lo que sea, aún así siguen estando esos deseos, sigue el viejo hombre pegado a nosotras, ¿verdad? Pegado ahí a la espalda, oliendo feo, estando ahí putrefacto, pero nosotras morir a nosotras mismas y vivir la vida de Cristo. ¿Cómo es que tú, en tu caso, cuál es esa manera en la que tú decides cada día hacer eso? Morir a ti misma, a tus deseos, a ese viejo hombre, dejarlo ahí, pero en este caso esa vieja mujer, y dejarla ahí, y aunque la tenemos muy cerca, no dejarte guiar por el olor y todo eso, sino guiarte porque pones tu mirada en Cristo, quieres seguirlo a Él. Bueno, hay un versículo que a mí me lleva mucho la atención, pero lo tengo en mi mente, y apuntadito siempre. Ay, no las veo, hice algo. En mi mente lo tengo apuntadito porque es porque es, digamos, el versículo que para mí es como ese decir, bueno, cuando yo cambié de un lugar a otro, que es ¿cómo se llama? El Salmo 119, 59, que dice, no dejaré pasar más tiempo, me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Ese momento en que yo dije, que yo me puse a considerar mi vida para poder tener un arrepentimiento genuino. Y yo dije,
esta vida que estoy llevando no es buena. Entonces, ese momento en que yo decidí eso, siempre yo me pongo a pensar en eso. Yo digo, aquí ¿qué es lo que yo he hecho para poder tener una vida más segura y para poder evitar esos momentos? Porque son segundos, porque bien sabemos que el pecado comienza en la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Definitivamente la palabra de Dios. No puedo, no tengo, digamos, no puedo decir y llegar y decir, bueno, muchas veces sí, hay personas que están alrededor mío y yo puedo llegar y decirles, oren por mí porque estoy en un momento muy duro, estoy tratando pero me he agarrado mucho de la palabra. Me he agarrado mucho de la palabra, de versículos, para vencer, porque, y le he pedido mucho a Dios sabiduría para entender la diferencia del momento. O sea, es que no hay manera de escabullirse del pecado o ser sabias para saber cuándo está mal y cuándo no, si no leemos la palabra. Es lo único que podemos hacer y para mí, sinceramente, es la única manera práctica que yo tengo para poder alejarme del pecado o alejarme del momento en que estoy por caer, la palabra de Dios. Leerla me da fuerza, me da sabiduría para poderme alejar del momento de flaqueza, ¿verdad? Es que sí, muchas veces es difícil, es complicado, ¿cierto? Dejar a un lado el yo, ¿verdad? Mi persona, mi orgullo, y muchas veces, aunque todas las chicas que nos están viendo y no lo crean, cualquier persona pasa por esto, o sea, cualquier creyente pasa por esto. Y sea que sean tal vez situaciones o tentaciones más atrayentes que otras, o unas que son más visibles y otras que no son tan visibles, siempre las tenemos, siempre estamos con eso, ¿verdad? ¿De qué manera otras mujeres, ¿verdad? Otras mujeres tal vez que han pasado por lo mismo, que han estado con usted, ¿verdad? Esas mujeres sabias, piadosas, han influenciado en su vida, ¿verdad? Desde antes y ahora. Bueno, ¿cómo han influenciado en mi vida muchas mujeres que están a mi alrededor con su testimonio? Con su testimonio, porque de hecho muchas mujeres, bueno, varias mujeres con las que yo tengo mucha amistad o así, digamos, de que uno las ve diariamente y todo. Cuando yo al principio las veía, yo decía, yo quiero ser como ella, porque su testimonio, su manera de hablar, su manera de expresarse, el amor con lo que lo trataban a uno, se reflejaba a Dios. Entonces, yo quería llegar a hacer eso. Yo quería. De hecho, también hubo una vez que yo estaba oyendo una conferencia y yo estaba oyendo a esa mujer hablar y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero llegar a hablar de Dios, a tener ese de verdad, ese amor y esa ganas de aprender su palabra para podérsela hablar a los demás, poder tener ese amor hacia otra mujer para poder desear que ella quiera, que ella tenga lo que yo tengo.
¿verdad? Y esas mujeres han hecho en mí eso, el deseo de crecer, el deseo y me han enseñado a amar, a aceptar, a tolerar, porque a veces es muy difícil tolerarnos entre nosotras mismas. Y me enseñaron a eso, a tolerar y amar a esa persona con el amor de Dios y no con mis fuerzas, ¿verdad? Qué bonito eso de el testimonio, porque eso es lo que nosotros estamos buscando con esto, el que otras mujeres puedan ver que no solamente son ellas las que están viviendo eso, ver que no solamente otra persona está viviendo eso y ellas y ya no hay nadie más ahí que tenga algo así, sino que existen mujeres que están pasando por o han pasado por cosas similares a lo que ellas están pasando y ahora tienen una vida diferente. Estado mucho mejor, muy hermoso, están siendo esas piedras preciosas, ¿verdad? Que más adelante veremos qué quiere decir, ¿verdad? Pero es muy hermoso eso de que el testimonio haya causado en ti ese impacto. Y ahora a mí me gustaría preguntarte o que nos pudieras decir un consejo a todas estas madres solteras, a todas estas mujeres que han pasado por algo parecido a lo que tú has pasado, para que en medio de lo que estén pasando, para que en medio de sus luchas, de sus debilidades, porque aún así también nuestras debilidades son parte de todo esto que a veces nos aleja de Dios y nuestros deseos, pero ¿qué le dirías a esa mujer? ¿Qué consejo le darías para que pueda ver la gracia de Dios que siempre se esté aferrando a Él? Ok. Bueno, el principal consejo en realidad es necesitamos buscar de Dios, pero para eso necesitamos tomar una decisión en nuestras vidas. Ponernos primero a pensar, como dice el versículo que tengo aquí, que me gusta tanto, que me he puesto a pensar y consideré mi vida, o sea, consideré y he decidido seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque hay que considerar la vida que uno está llevando, ¿verdad? Considerar nuestra vida para poder tener una decisión de buscar a Dios de verdad. O sea, la mayoría de las mujeres, como nosotras, ¿verdad? Que somos mujeres solteras y solas, llevando hijos, llevando cosas duras en el camino, tratando de saltar un montón de cosas que nos pone el enemigo en el camino para vernos caídas y vernos humilladas y derrotadas, ¿verdad? Hay que tomar decisiones, hay que tomar la decisión de buscar de Dios y cambiar. O sea, decir, yo quiero otra vida, no quiero seguir con esta. Quiero de verdad conocer ese Dios de las que muchas personas me hablan. Porque siempre nos habla mucho de Dios todo el mundo y todo, y muchas de las mujeres decimos, no, me pueden hablar todo lo que quieran de Dios, pero yo no he conocido ese Dios. Porque paso porque paso hambres, porque paso soledades, porque eso es lo que pasa a la mujer, la mayoría de las mujeres solas. Entonces, es decir, es tomar decisiones dentro de nuestro corazón.
tomar una decisión y decir, yo quiero vivir eso. Yo quiero ese Dios que me habla la palabra y que me dice que es un Dios de amor, que nunca me va a faltar nada. Tomar esa decisión, pero para tomar esa decisión tenemos que entender que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida y una de ellas es tomar el tiempo para leer su palabra. Para mí, la única manera de conocer y de tener una amistad con Dios es leer su palabra. Ahí están sus promesas, ahí están sus bendiciones, ahí está todo lo que el Señor nos puede dar a nosotras y ahí podemos encontrar lo que es la plenitud de vida. Entonces, yo aconsejo a las mujeres que me estén oyendo que se tomen un tiempo para pensar en su vida y en lo que realmente quieren y que tomen la palabra de Dios y empiecen a escudriñarla. Lean la Biblia, acérquense a esta palabra divina y Dios les va a dar sabiduría. Y ahí es donde vamos a empezar a conocer de Dios y vamos a empezar a ser amigas de Dios y vamos a empezar a tener las cosas hermosas cuando uno tiene un buen amigo. El amor de Dios y todas sus bendiciones. Hay un versículo también que me encanta mucho que quiero dejarles. Es Ay, Dios, se me fue. Se me fue el versículo, pero hay algo que me encanta que dice, no desesperes, confía pacientemente en Dios, alimenta tu fe y abre tus brazos. Lo mejor está por llegar. ¿Qué es alimentar mi fe? Es leer la palabra de Dios. Ahí es donde voy a tener los brazos llenos de plenitud de vida, de tranquilidad, de paz. O sea, las cosas nunca van a cambiar, la situación siempre va a seguir, pero las vamos a ver de otra manera y vamos a confiar en que eso no lo estoy llevando yo sola, eso lo estoy llevando con Dios y que al final va a ser siempre lo mejor para mí. Eso es lo que siento que les puedo aconsejar a cada una de las mujeres que me pueden estar escuchando. Muchas gracias, doña Rocío, por compartir un poco de su vida con nosotros, ¿verdad? Creo que al menos por mi parte, ¿verdad? Fue mucha bendición poder escuchar, ¿verdad? Su testimonio, poder ver cómo Dios ha transformado su vida, cómo Dios ha ido cambiando un poco de su vida. Y creo que es bonito, ¿verdad? No solo conocer, sino que otras mujeres, ¿verdad? No solamente yo, ¿verdad? No solamente Dana, sino otras chicas que tal vez están pasando por situaciones parecidas o porque tal vez conocen a alguien que está pasando por algo similar, ¿verdad? Y llegan a escuchar esto y tal vez para ellas pueda ser de ayuda, ¿verdad? Y pueda ser también de bendición. Entonces, muchísimas gracias. Y para las chicas que nos están escuchando y tal vez ustedes digan, no, es que no entiendo, no veo cómo Dios puede ayudarme, o tal vez lo hizo con Rocío, pero no lo va a hacer conmigo. Dios con todas es igual. Dios no hace acepción de personas, a Dios no le importa por lo que usted haya pasado, por lo que no haya pasado. Dios está ahí, ¿verdad? Y Él toca la puerta, Él está tocando su corazón porque Él quiere entrar a su vida, Él quiere conocerla a usted más. Entonces, permitan, ¿verdad? Que Dios hable a través de sus vidas, conózcalo, lleguen a apreciarlo, ¿verdad? Como decía doña Rocío, a tener una amistad con Él. Si usted no ha tomado esa decisión, ¿verdad? Puede hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Puede escribirnos, ¿verdad? O puede
hablar con nosotras, ¿verdad? Ahí están nuestras redes sociales, ahí les va a aparecer como el loguito de las redes sociales para que ustedes puedan entrar, puedan buscarnos en Facebook o en Instagram y puedan hablar con nosotras, y también si tienen alguna duda, algún problema, algún lo que sea. Gracias por escucharnos y por estar atentas a nosotras. Sí, para terminar, queremos contarte, Rosy, que nuestro ministerio se llama Panín por el versículo de Proverbios 31:10 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y bueno, queremos decirte que Panín significa piedras preciosas. También otro significado puede ser tu perla. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que esa perla llega a ser perla. Porque está la ostra, y en la ostra entra la arena, y empieza a crear algunas heridas en esa ostra y crea el nácar. Y el nácar empieza a formar esa piedra preciosa. Entonces, queremos decirte que tú eres una piedra preciosa y que el proceso que has pasado para llegar al día de hoy ha sido maravilloso, porque ahora eres lo que eres por lo que has pasado. Y muchas mujeres pueden llegar a ser esas piedras preciosas y ser como dice este versículo. ¿Dónde podemos hallar esas piedras preciosas? Porque la estima de esa mujer es mucho más valiosa que esas piedras preciosas. Y Dios es el dueño del oro y de toda la plata, que aun si nosotras no tenemos algo, Dios no lo podría dar. Y porque Él es el dueño de absolutamente todo. Yo me imagino el cielo y bueno, dice que van a ser las calles de oro y todo. Y aún así nosotras somos más valiosas que esas piedras. Y bueno, sí, eso sería para finalizar. Muchas gracias por estar aquí, de verdad estamos muy agradecidas. Gracias. Y nos ha sido de bendición a nosotras y sé que para muchas personas más lo va a ser. Gracias, más bien muy amables por haberme invitado y seguimos orando por cada una de las señoras que escuchen esto y para que el Señor trabaje en sus corazones cada una y Dios en cada una. Sí. Muchas gracias. Gracias.